Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Qué coincidencia, yo no sabía, No es mi culpa. Libro de Daniel, en el capítulo número 6, es uno de los profetas que vamos a estudiar el día de hoy, no precisamente toda su vida, pero sí en esencial algunos elementos muy importantes que pueden marcar nuestra vida si podemos permitirlo. Así que el libro de Daniel en el capítulo número 6, y si ya encontramos el capítulo número 6, podemos entonces buscar el versículo número 23. Y vamos a leer todos alternadamente desde el versículo 23 hasta el versículo número 28. Esa va a ser nuestra lectura el día de hoy. ¿Todo lo tenemos ahí? ¿Todos trajeron sus Biblias? ¿Sí? Es una de las preguntas que hacemos antes de empezar nuestra clase en el Club Bíblico Niños de la Fe. Así que es importante también, no solamente para ellos, sino también para ustedes. Hay algunos que ya, gracias a Dios, han trabajado tanto en ello que saben que tienen que llegar armados al salón, a la clase. Y dicen, se me olvidó mi Biblia, hermano, pero sí vale, me traje la de mi mamá o la de mi papá. Digo, pero viniste armado, está bien, sí se pasa, no hay problema. Entonces, es una buena noticia, estamos creciendo mucho en esa área. Bien, entonces vayamos a leer, entonces, si todos trajeron su Biblia, Daniel capítulo número 6, que es su versículo número 23 al versículo número 28. Leo el versículo 23, ustedes el 24 y sucesivamente juntos, pero no revueltos, hasta el versículo número 28. Y la Biblia dice así: entonces alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Y note muy importante la siguiente frase: porque había confiado en su Dios. Una vez más se va a leer esa frase, nada más dice, porque había confiado en su Dios. Ahora ustedes, el 24, por favor. El versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. 26. En versículo número 27 dice: él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y todos juntos el 28 dice: y Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Oremos. Dios, en ese día estamos tan agradecidos, Padre, por la gran oportunidad de poder estar en tu casa de oración, Señor, y agradecerte por tu pueblo, por tu remanente que ha decidido el poder venir aquí, Señor. Y pues, Señor, rogamos que en gran manera una doble porción sea derramado sobre nosotros. Permítenos predicar tu palabra con denuedo, y es a ti quien clamamos, Señor, que seas tú quien nos hable, Señor, no la persona que está aquí enfrente, sino que sea tu palabra. Así que, Dios, por favor, obra en cada uno de los que estamos aquí, prepara nuestros corazones y permítanos salir diferentes a como entramos, y seas tú, Señor, quien llene cada vacío de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, amén. Pueden tomar su asiento, gracias. A lo largo de esta historia, creo que todos estamos tan relacionados de lo que está pasando. Me imagino que tantas veces podemos haberlo pasado en nuestra lectura continuada, si es que a veces la mayoría llevamos un mismo orden.
De cualquier manera, para todos es muy conocido, muy familiar esta historia, y todos lo conocemos como Daniel en el foso de los leones. Una historia muy interesante, una historia que realmente yo pienso que una de las primeras veces que yo escuché esta historia trajo mucho interés a mí, y no nada más porque era por mi nombre, sino porque era realmente un suceso muy increíble. Desde muy pequeño siempre fui muy atraído hacia los héroes, no los héroes que hoy en día el mundo proclama con escudos de color verde, o con alguien con una capa, o con un trinchi, o algo así. Hoy en día la mayoría, y podemos decirlo, si podemos sacar ese entre paréntesis, aún así creo que todos podemos ver todas esas cosas en sus hijos de ustedes. Yo después voy a decir esa frase en mis hijos, pero futuramente, pero en este momento son en sus hijos. Entonces, si ustedes no se han dado cuenta, pues obviamente nosotros sí, a través de la clase, ya la mayoría ya no habla de personajes bíblicos, ya la mayoría ya no habla de sucesos históricos extraordinarios, sobrenaturales, tan sobrenaturales que son que para ellos dicen, eso ya, como han visto mucha televisión, dice, eso ya lo vi ayer en la caricatura pasada. Entonces es tan importante que realmente podamos una vez más no dejar de poner atención en personajes que quizás ya hemos escuchado. Y quizás tanto se nos queda el personaje, pero no se nos queda el contenido de lo que realmente habla la historia. Porque la historia, ustedes saben, el nombre de Daniel tiene como significado Dios es mi juez. Y en esa noche aprenderemos inmediatamente de un estudio bíblico, enseñanza, Dios mi juez. A lo largo de todo ese tiempo, ustedes saben, la vida de Daniel fue una vida muy interesante, fue triste, fue apartado de su familia, de su raza, de tal manera que llegó a un lugar desconocido. Todo eso lo hemos escuchado y lo hemos analizado muy bien. Hemos escuchado de las legumbres, de cómo él probó al oficial y él pudo tener una victoria y era segura su victoria. Una vez más, no era algo de lo que él dudaba. Si algo podemos identificar al personaje, al profeta Daniel, es por su fidelidad, es por su confianza, que desde un principio, desde que fue arrebatado de su familia, de sus padres, nunca dejó su confianza. Y la pregunta sería, ¿de dónde venía esa confianza? Venía de sus padres, venía de su raza, venía de su misma gente. Siempre he apoyado y hemos hablado muy constantemente con el pastor, y le agradezco mucho la oportunidad que nos da de poder exponer aquí, de estar con ustedes, enfrente de ustedes. Es un privilegio también el poder servir en el área infantil, pero también aprecio bastante ese tiempo, porque personalmente nos damos cuenta de dónde está nuestro nivel de espiritualidad de nuestra iglesia. De cómo es que nosotros estamos espiritualmente y cómo es que vamos progresando, y si verdaderamente le estamos poniendo mucho empeño e importancia a la generación que está detrás de nosotros. Y todos podemos saber y entender, y especialmente sus hijos. Hace un momento el hermano Obed Miranda compartía de la petición de su esposa. Y no recuerdo hace meses que lo que le pasó a la hermana que fue a dar en el hospital y estaba en una situación muy grave. ¿Saben lo no curioso, un poco interesante o curioso? Es que ese día en la clase nosotros estamos teniendo como sistema o método empezar ya con agradecimientos o peticiones. Y fue tan increíble la unidad de todo el grupo en el pensamiento. ¿A quién nos referimos en ese momento? Todos de alguna manera, ellos se dieron cuenta de la situación de la hermana Génova. Me imagino por ustedes en sus casas. Y eso significa, o eso hace un reflejo de que hay una buena comunicación, y también que ellos están prestando atención a las llamadas que ustedes presentan o a la conversación que usted está teniendo con su esposa, esposo, o en casa en general, familiar.
Este es el dato curioso. Ellos empezaron, cada uno se les da una pelota, se les avienta y la reciben y es su turno de poder agradecer. La mayoría, podemos decir el 85% de ellos mencionó a la hermana Génova. Yo pido oración por la hermana Génova. Y ustedes podrán saber, quizás algunos o no todos no son tan cercanos a ella, pero sí entienden la necesidad de como grupo, porque es una hermana, un individuo de la misma iglesia, de la misma familia. Entonces, eso es tan increíble lo que está pasando en la vida de cada uno de los campeones, de cada uno de sus niños. Pero también no dejamos de poder observar también algunas necesidades que se presentan. Y una de las necesidades que son presentadas o que son visibles en el grupo, en la vida propia de ellos, es el mismo ejemplo que podemos recibir de Daniel. Una vez más, recuerden, el significado del profeta Daniel es: Dios es mi juez. Y hay 4 cosas y vamos a verlo bien rápido. Y hay una pregunta, es: ¿qué valor tenía Daniel de llamar a Dios como su juez? Es tan importante saber cada uno de los acontecimientos que vamos a leer y vamos a ir para ellos rápidamente. Vamos a ver el primer documento y es en el versículo número 3 y lo voy a leer. Dice: pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores. Y note la siguiente frase, póngale mucha atención, subráyela o ponga mucha atención. Dice: porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La pregunta es: ¿por qué valor tenía Daniel de llamar a Dios como su juez? Yo aprendo a través de esta historia, cuando una vez más pude pasar por estos pasajes, es tan interesante ver cómo este personaje, cómo este profeta, podemos aprender tanto de él. Lo principal es su confianza a la fidelidad de Dios hacia sus hechos. Todo lo que él hacía, recuerden, todo lo que él hacía, él tenía la confianza en Dios. Si él tenía una relación personal con él, era por su confianza en él. Y podemos saberlo que no nada más se veía por algunos, sino por los personajes que estaban aquí, los sátrapas. Ellos sabían que la verdadera relación que Daniel tenía era una relación muy personal con su Dios. Tanto que era visible que los mismos sátrapas salían de sus propias bocas cómo identificaban su relación. Versículo número 5, estos dijeron: aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley. Y note la frase siguiente, ¿puede leerla por favor usted? Que dice: de su Dios. De su Dios. Esto está notando que era tan importante, ellos podían ver esa importancia, la relación de su Dios. Note otro versículo más, versículo número 11, dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia otra vez de su Dios. Un versículo más, versículo número 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ¿qué dice la siguiente frase? El Dios tuyo. Si no le queda claro, hay otro versículo número 20, dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Un último versículo más, el versículo 22, dice: mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel. Podemos notar que verdaderamente un elemento bien importante que podemos destacar y que nosotros podemos aprender hoy, el día de hoy, es la confiabilidad de la relación personal que el profeta Daniel tenía con su Dios. Y no necesariamente nosotros tenemos que tener su mismo nombre para llevar su significado, que Dios es mi juez,
sino nosotros tenemos esa oportunidad, tenemos ese gran privilegio. No necesitas llamarte Daniel para que Él te manifieste que Él es tu juez. Yo pienso que toda la vida del cristianismo, Él se ha manifestado de esa manera. Él se ha puesto delante de ti como tu juez, como nuestro juez, como nuestro defensor, como alguien que siempre va a salir al frente y dar la cara por nosotros. Pero sabemos que realmente todos estos acontecimientos pasaron porque ese profeta fue obediente. Podemos saber de su fidelidad hacia su Dios. Es tan importante creer las muchas necesidades que la iglesia hoy pasa en día. Y podemos no solamente verlo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias que quizás usted ha tenido la oportunidad de visitar. Pienso que una de las grandes cosas y virtudes de una iglesia cristiana es la fidelidad del creyente, la fidelidad de los hermanos, la fidelidad hacia su iglesia, hacia su Dios, hacia los principios bíblicos, hacia las sendas antiguas, porque desde allí nace la fidelidad. Ustedes y yo pudimos ver las descripciones de cómo estas personas, sátrapas, gobernadores y reyes pudieron identificar su relación muy personal con Dios. Era tan vital porque Él vivía su palabra. Él mantenía y peleaba y se esforzaba por ello. Un acontecimiento más, otra razón que podemos saber que él tuvo el valor de llamar a Dios como su juez. Podemos verlo en el versículo número 4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Y qué dice la frase siguiente? Porque él era fiel. Ya vimos dos elementos bien importantes. La primera, vimos que en él había un espíritu superior. ¿Y por qué había un espíritu superior? Porque no había en un personaje en ese tiempo una confiabilidad tan grande, una fidelidad tan grande hacia su Dios. A pesar de que fue arrebatado, tuvo la oportunidad de conocer diferentes dioses, ser influenciado, pero no fue así. Él tuvo la gran confianza de pararse delante, enfrente y oponerse ante los oficiales y decirle: yo voy a defender mi relación con Dios, o yo voy a defender a mi Dios a toda capa y espada. Nadie podrá separarme de Él, nadie podrá quitarme eso que yo siento por Él. Se había convertido tan personal para Él porque Él confiaba en Él, porque su confianza estaba puesta en Él. Hemos dicho que una de las virtudes grandes de una iglesia son hermanos creyentes fieles, pero también una gran decadencia. Hoy en día, o yo pienso, podemos llamarle como le dicen, raza de extinción o peligro de extinción. Es eso, hermanos creyentes que están ya no siendo fieles. Que quizás el tema ya de la fidelidad ya quedó atrás. O porque hoy no pude, hoy tuve que quedarme más tiempo a trabajar, pues ni modo. Ya se nos hace bien fácil el poder expresarnos de esa manera. Cuando vemos, para ese profeta era todo el tener esa fidelidad ante su Dios. Que era enfrentado con oficiales, no con compañeros de trabajo. Nosotros lloramos y nos avergonzamos cuando alguien nos dice que si vas así ya te vas a la iglesia o algo así. En este personaje podemos saber que eran gobernadores, eran oficiales que tenían autoridades. El punto importante es qué importancia nosotros le damos a la fidelidad hacia Dios. ¿En verdad es importante la fidelidad de Dios? ¿O estás como esas aves? Aves en peligro de extinción, cristianos en peligro de extinción por infidelidad. Yo puedo conocer o puedo tener en mente a quizás algunas hermanas que hemos tenido oportunidad de estar sirviendo en diferentes iglesias, y es tan increíble de ver hermanas mayores cómo convierten a su propio Dios muy personal,
que hasta ellas mismas, estas hermanas, de tanto que lo han hecho personal, tienen un gran amor para Él, y ahí están hermanas ya grandes. Una de ellas le decían hermana Welly, ella ya falleció el año pasado, antepasado. Puede recordar también en una iglesia de Monterrey una niña que no dejaba de venir a la iglesia. A pesar de que era la única, ella venía fielmente a esa ruta de autobús. Y la pregunta va a ser, ya estamos en diciembre 4, aquí dice, y ya va a terminar el año. Para unos va a terminar muy bien, unos se van a casar, otros vamos a empezar bien el año. Así que, y la pregunta es, ¿qué tan fieles nosotros pudimos ser en este año, en este año que está presente, pero que ya se está terminando? ¿Cómo estuvo nuestro principio y cómo está hasta este mes de diciembre? Podría decir que antes y todavía yo sigo orgulloso, o me enorgullece poder decir que trato de estar todos los días de servicio. Creo que son contados, pienso que con mi mano, los días de servicio, domingos que he faltado, no porque quisiera, sino por el trabajo, pero son pocos. Y uno de los primeros sí me enojé bastante porque no era el plan y me habían engañado, así que no tuve opción. Y me presenté aún así, el servicio ya se había terminado y alcancé al pastor y le dije, pastor, discúlpenme, no era mi intención, pero solo quería, mi mayor satisfacción era poder llegar a la iglesia. Y es ya algo que se ha vuelto ya en nosotros, como la fidelidad ya no tiene importancia. Ya la fidelidad, mejor otras cosas, mejor el conocimiento bíblico, mejor el tiempo que yo tengo en la iglesia. Pero no nos acordamos que allá en el Salón 5 hay un grupo de campeones que ven y que quizás también les pesa cuando ustedes no vienen. Y que cuando les preguntas, sí quería ir, pero pues no pudimos. Mi papá se quedó dormido, mi mamá no se alistó pronto, algo así. Entonces, eso es una de las grandes necesidades que pasa en la iglesia. Pero que también el día de hoy, por eso está su palabra, para exhortarnos y confrontarnos. Y una vez más poder regresar una vez más a nuestros principios bíblicos, a cosas que nosotros nos habíamos propuesto antes. Yo no me voy a perder un servicio, ahí voy a estar siempre. Pero el detalle es que dejamos de confiar en lo que estamos haciendo. Creo que a veces tanto es tan común el no faltar a la iglesia, y te olvidas de que realmente estás haciendo un bien. Y la Biblia ahí, y es uno de los versículos que vamos a ver hasta el último en Gálatas 6:9, dice que no nos cansemos de hacer el bien. La Biblia nos exhorta y nos anima a que nuestra fidelidad por Él sea a capa y espada, que podamos sentirnos mal cuando no vengamos a la iglesia. Un cristiano no debe de estar contento cuando falta a la iglesia o sabe que no va a llegar a la iglesia. En verdad eso debe de provocarnos un celo a nosotros. Obviamente hay algunas necesidades, puede ser como familiares o cosas que pasan, pero cuando es de que si tengo ganas o no tengo ganas, eso ya es un gran problema del corazón. Este profeta, podemos entender entonces el primer elemento en que la pregunta es: ¿qué valor tenía Daniel de llamar a Dios como su juez? Bueno, vimos el punto número 1, porque había un espíritu superior en él. Número 2, porque él era fiel. Y número 3, en el versículo número 10, si todos podemos ir ahí, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, que dice lo siguiente: se arrodillaba 3 veces a día y oraba. Pero no solamente oraba, como ya los cristianos de hoy en día modernos, que nada más piden y piden y piden. Él daba, que dice la siguiente frase:
gracias delante de su Dios. Sabes que también una de las necesidades de allá del Salón 5 es que ya todo se les hace normal, como que si todo es gratis, como si todo es como una varita mágica que se les aparece algo y están tan acostumbrados a no ser tan agradecidos. Una de las primeras cosas que quisimos hacer en el salón fue, vamos a hacer, ¿por qué das gracias a Dios? Y pareciera como que, ¿tú qué le pedirías a Dios? Todos estaban, yo le pido por esto, yo le pido por eso. Tanto se ha agotado el agradecimiento en nosotros que es reflejado aún así en su misma familia, en la misma generación siguiente. Cuando su palabra nos enseña, y ese personaje, esa es la diferencia, de que él no solamente oraba, sino daba gracias a Dios. Y una de las grandes diferencias que hace un buen cristiano es el ser agradecido. Otro elemento también muy importante, y ya casi terminamos, son 7:45, versículo número 16, nos enseña, dice el siguiente elemento: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, ¿qué es la siguiente frase? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Otra cosa de lo que sabemos, porque él tenía el valor de llamarle a Dios como su juez, porque era un siervo del Dios viviente. Si está escuchando bien, era un siervo del Dios viviente, no era un siervo de un Dios muerto, porque hay siervos de un Dios muerto, y usted y yo podemos verlo a nuestro alrededor en nuestra misma iglesia. En los ministerios parece que hay dos clases de siervos: siervos de un Dios muerto y siervos de un Dios viviente. Y la pregunta es, ¿qué clase de siervo es usted y yo? Porque si fuéramos siervos de un Dios viviente, en primer lugar, nuestro servicio debería ser continuo. La diferencia que el profeta Daniel lo describe es al siervo a quien tú continuamente sirves. ¿Qué continuamente usted sirve? ¿Verdaderamente es un siervo del Dios vivo? Porque parecemos que somos siervos de un Dios muerto. Tristemente eso pasa. Estamos relacionados en las rutas de autobuses y todo ello. Y es triste que nosotros los trabajadores a veces vamos con una poca actitud y ánimo, que parecemos siervos de un Dios muerto. Y verdaderamente todos nosotros deseamos y queremos no solamente el ministerio de la ruta de autobús, sino todas nuestras clases, que haya un completo espíritu de avivamiento en ellos, que ellos puedan ver en nosotros una sonrisa, una alegría de que ellos sepan que sí estamos sirviendo. Uno de los niños de la ruta le preguntó a alguien de nosotros: oye, ¿a ti te pagan por venir aquí a la ruta por el servir? Digo, ¿por qué? Pues es que no, si te pagaran no estuvieras así tan activo o tan alegre como lo estás haciendo. Y es que no necesitamos que nos paguen para poder hacer reflejar que verdaderamente sí estamos siendo siervos de un Dios viviente. Y la pregunta es, ¿qué servicio usted y yo estamos dando en los ministerios que tenemos? Verdaderamente sí podemos tratar de poder decir, yo soy un siervo del Dios viviente. Porque si fuera así, entonces nuestro servicio sería como el de este personaje, el profeta Daniel. Él fue distinguido no solamente porque era un siervo, sino porque era un siervo que continuamente servía a Dios. No que se fastidiaba de un tiempo, voy a tomar un break, ya serví mucho. O voy a esperar unos meses y después entro. O el próximo año. O mejor dejarle hecho ganas aquí a la escuela y me pongo al tiro aquí y ya después regreso. Y han pasado como 2 años y uno se pregunta, ¿ya terminó su estudio? ¿Ya terminó su trabajo? ¿Ya terminó sus pendientes? ¿O será que tiene una lista de presidente que todavía no termina, que quizás todavía va a la mitad y todavía necesita más tiempo?
¿Cómo vamos a ser nosotros distinguidos por sus propios hijos? Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros, a ustedes, el poder hacer una diferencia. Verdaderamente ellos ven a usted que continuamente sirve a un Dios viviente. Porque todos podemos ser siervos, podemos recoger algo, podemos hacer algo. Hermano, ¿puede ayudarme? Sí, pero lo hacemos continuamente. Y lo hace como si verdaderamente Dios está vivo. La diferencia en ese personaje, una vez más, había un espíritu superior, era fiel a su Dios, y ese que pudimos ver, que él oraba, y no solamente oraba, sino era alguien agradecido, pero también era distinguido por ser un siervo, no nada más un siervo, sino un siervo que continuamente servía a su Dios. Que a pesar de que el ministerio o todas las cosas que pasan en su salón o en el grupo de sus personas, a veces que no podemos poder caerles bien, o no podemos tratar de ser como ellos quieren que seamos, pero aún así en nosotros sí debe de ver esa diferencia, que a pesar de muchas de las dificultades o confrontaciones del ministerio, yo voy a continuar haciendo un siervo que continuamente sirve a Dios. Y eso es una de las metas que nosotros, que podemos servir en algún ministerio, que podamos incluir eso en esa oración. Señor, que si yo voy a ser un siervo, una sierva, pueda ser un siervo agradecido, un siervo que sirva, que verdaderamente crea que tú estás vivo, pero que también me des la oportunidad de prevalecer, de pelear, de esforzarme. Porque eso no es nuevo para usted ni para mí. Todos conocemos que el ministerio se trata de mucho esfuerzo y sacrificio. Y a pesar de que cuando usted ya no pueda, usted todavía tiene que seguir más. Más y más y más. Y usted y yo no podemos imaginarnos cómo es que él pudieron destacarlo. Se dicen comentaristas que él tenía una vida muy ocupada. Pero lo más diferente que lo hace él, una vez más, son esos elementos. Había un espíritu superior, porque moraba a Dios en su vida, porque era fiel, porque no solamente oraba, sino era agradecido, y porque también era un siervo del Dios viviente y que servía continuamente a Dios. Tan personal era su Dios que le ayudaron a hacer cada una de estas cosas. Y es que si nosotros no hacemos a Dios tan personal en nuestra vida, olvidémonos que vamos a ser descritos por alguien que verdaderamente se puede expresar de nosotros: oh, él es un siervo. Oh, no, él es un siervo del Dios viviente. Oh, mira cómo sirve. Oh, cuánto tiempo ha tenido sirviendo. He escuchado la frase del pastor que es de bendición saber las personas que permanecen en su lugar. Y a pesar de que para usted y para mí sea como algo ya que ha pasado por muchos años, la animación es: sigamos ahí constantes. ¿Sabes? Para ellos no se le va a olvidar su nombre de su mente, porque ellos están viendo en nuestra vida a Dios reflejado. O cómo vamos a ser de bendición a ellos con nuestra fidelidad y nuestra constancia, y con nuestra confianza en el Dios que nosotros tenemos. Y por último, el último punto es, estamos viendo la pregunta: ¿qué valor tenía Daniel de llamar a Dios como su juez? Y el último es versículo 23. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Y esta es la frase que leímos al principio y que pudimos repetir. Y aquí usted y yo podemos encontrar el elemento muy, muy importante y muy esencial para la vida del cristiano, para dejar de que cada uno de nosotros pasemos de peligro de extinción, que cada uno de nosotros podamos en realidad seguir o volver en nuestra mente decir: yo quiero volver a ser fiel una vez más. Y Daniel confiaba tanto en su Dios
que fue uno de los elementos muy importantes que fue caracterizado en la Biblia por ello. Entonces usted se pregunta, ¿por qué fue librado Daniel del foso de los leones? Fácilmente, para resumir toda la historia, porque había confiado en su Dios, no en el Dios de Israel, no en el Dios de sus padres. Lo hizo tan personal que fue ahora caracterizado para que nosotros pudiéramos ver la importancia de personalizar a Dios en nosotros. Y es que ahí se va a definir nuestra vida y su descendencia de usted, de nosotros futuramente. ¿Qué tan fieles vamos a ser este año que viene? ¿O qué tan fiel va a terminar este año? Faltan días. Por último, son 7:54, vamos a leer Gálatas 6:9, por favor, todos, y con esto terminamos. 6:9, Gálatas 6:9. Hay niños también que en la clase se les olvida que la Biblia es para abrirse o la Biblia es para estudiar. A veces nada más la traen para que les demos un candy, porque les damos un candy por traer su Biblia, una recompensa. Espero que eso no esté pasando con nosotros también, que nada más traigamos nuestra Biblia como un amuleto cuando no lo es. Estamos todos ahí, Gálatas 6 y versículo 9, lo leo primero yo y después todos juntos. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Una vez más, todos juntos, 1, 2, 3. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La gran bendición, pienso que del cristiano, es la fidelidad que tiene hacia su Dios, hacia su iglesia, hacia su ministerio y hacia su familia. Y es una de las grandes puertas que nosotros como cristianos podemos reflejar para la siguiente generación. Que ellos puedan decir, que ellos quiten de su mente ahora los héroes que tienen capas, que tienen superpoderes, que tienen todas esas cosas, que ahora ellos cambien su manera de pensar y vean a usted lo fiel que usted es en la iglesia, lo fiel que usted es en su clase. Que ellos puedan recordar que cuando ellos crezcan y pasen por ahí por el salón, se detengan y digan: wow, todavía está ese hermano allí, todavía está esa hermana allí. Oh, todavía está el hermano que sirve acá. Cuando pienso en Daniel, en ese profeta, inmediatamente llega a mi mente ese pasaje: no nos cansemos pues de hacer el bien. No se cansen, porque sí lo vemos. Usted piensa que no, pero sí. Y usted piensa que su fidelidad, aún así usted, como le digo, es algo que quizás ya hemos dejado, pero que realmente aún sigue siendo muy importante y de bastante edificación y bendición. Seamos fieles a Dios. Él no se va a mover de nosotros. La Biblia dice que Él es nuestro juez. Él fue su juez en todo ese tiempo. Usted puede ver su historia y no hubo nada que Daniel pudo hacer. Solamente dejó a Dios obrar en su vida. Vamos a orar a Dios en ese día. Te damos gracias, Padre.